Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en una nueva sesión de este ciclo que hacemos desde la Extensión Cultural de la Universidad Finisterraes en conjunto con el Museo Rally Santiago y los otros museos Rally. Este ciclo llamado Grandes Maestros. Estamos muy contentos porque ha sido un ciclo muy exitoso donde hemos podido navegar en la vida de varios artistas como Calder, Salvador Dalí, hoy día Henry Moore, y la próxima semana tendremos una charla sobre Arman. Les queremos pedir las disculpas pertinentes por el retraso que hemos tenido. Tuvimos un problema técnico típico de la pandemia, así que les agradecemos a todas y a todos la paciencia. Es probable que hemos detectado que tenemos problemas de señal de internet, entonces les quiero pedir encarecidamente que por esta vez, si pueden, mientras la profesora Beatriz Huidobro da su conferencia, pueden mantener sus cámaras apagadas, por favor, para que no vaya a haber un problema con su conexión. Los micrófonos también les rogamos mantenerlos apagados, aunque están silenciados, pero para que no haya acoplamiento de sonidos, ¿ya? Les agradecemos mucho. Sabemos que en tiempos de pandemia a veces es un poco... Sí, yo los tengo al máximo. Lo que pasa es que tiene unos acoples porque la gente los deja todos abiertos. Como él. No sé cómo... Por favor, les pedimos que mantengan los micrófonos apagados. Yo no sé por qué los activan si tenemos desde la aplicación los micrófonos silenciados. Y también, como les comentábamos, por los problemas de señal, les agradeceríamos mucho. Voy a reiterar el tema de las cámaras, ¿ya? Bueno, voy a presentar a Beatriz. Antes de presentar a Beatriz, les comento y les recuerdo que está el chat abierto para todos sus comentarios y todas sus preguntas que al final de la charla le haremos llegar a Beatriz a través de la oralidad, ¿ya? Beatriz, vamos a esperar hasta que comenzar porque así la profesora no va a tener distracción. Perfecto. Disculpen, hay unos problemas de señal tremendo y se cayó el Zoom. Beatriz Huidobro Jot es historiadora del arte, licenciada en la Universidad de Chile y en el Centro de Arte Mexicano en México DF. Ha ejercido la docencia por más de 30 años en universidades mexicanas y chilenas. En el caso de las chilenas, tenemos a la Universidad de Chile, Universidad CEP y Universidad Finisterrae. Actualmente se desempeña como investigadora y curadora independiente. Beatriz, te quiero agradecer profundamente que hayas accedido a estar con nosotros y nosotras hoy día en esta sesión sobre el artista Henry Moore. Te voy a habilitar tu micrófono para que puedas empezar tu conferencia. Yo voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a tu charla. Puedes activar tu micrófono, Beatriz. Bien, ahora sí. Bueno, antes que nada, pedirles mil disculpas por este retraso, ¿verdad? Tecnológico, que bueno, muy lamentable, mil disculpas por ello. Quiero saludarlos a todos, muchas gracias por estar en esta charla y agradecer especialmente a la Universidad Finisterrae y al Museo Rally por invitarme a dar esta charla de un
de un artista tan importante como es Henry Moore, y a quien admiro muchísimo. Vamos a comenzar. ¿Puedes pasar las imágenes? Ah, excelente. Sí, Beatriz, dame un momento que ahora lo voy a poner en presentación. Lo que pasa es que no, ¿cómo veo? Uy, 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 uy. No veo no lo veo. Uy, a ver. ¿No puedes ver la presentación? Sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, mil disculpas, sí, sí. Bueno, vamos a hablar hoy día de Henry Moore, que fue uno de los más grandes escultores del siglo XX, ¿no es cierto? Sin lugar a duda. Vamos a hacer una breve reseña biográfica y después vamos a revisar su obra. Henry Moore nace en 1898 en Castleford, una accidentada región minera del norte de Inglaterra, y es el séptimo de 8 hijos de un minero de origen inglés, una familia bastante modesta. Él desde niño comenzó a modelar en arcilla, a tallar en madera, y afirmó haber decidido ser escultor cuando tenía 11 años porque vio unas imágenes en un libro de Miguel Ángel y quedó realmente sí, fascinado, ¿no? A pesar de esta temprana atracción por la escultura, va a respetar los deseos del padre y se va a convertir primero en maestro de su pequeño pueblo. Luego estalla la Primera Guerra Mundial y cuando él tiene 18 años forma parte de un regimiento de Londres y luego se va al frente francés. Se envenena con los gases tras un ataque en Bélgica y fue enviado de vuelta a Inglaterra para que pudiera recuperarse. Luego recibe una beca, a raíz justamente, ¿no es cierto?, de esta situación, de este problema que tuvo la guerra. Recibe una beca para excombatientes y va a ingresar entonces a la Escuela de Arte de Leeds, cerca de su pueblo. Y posteriormente se marcha a Londres, donde va a continuar sus estudios en el Royal College of Art hasta 1924. Fue una época de gran actividad para él. De mucho desarrollo de ideas también este momento, los años 20, ¿verdad? Y descubre un libro con ensayos sobre arte africano y arte precolombino en este momento, y gracias a ello se motiva para ir a visitar las colecciones de arte en el Museo Británico, las colecciones no occidentales, ¿no? De arte no occidental del Museo Británico. El arte del México antiguo lo atrajo muy particularmente. Perdón, quiero preguntarles, ¿se escucha un ruido? ¿Están escuchando un ruido de fondo? Sí, Beatriz, pero están todos los micrófonos silenciados. Mira, no, parece que hay un problema. Por favor, me escucho. Ya, disculpe, solucionado el ruido. No, no te preocupes, te escuchamos perfecto. Así que... Gracias. Bueno, le decía que visitó el Museo Británico muy motivado por imágenes que había visto de la escultura del arte no occidental, ¿no es cierto? Y va a conocer estas colecciones, el acervo del Museo Británico en este sentido. Y le va a traer especialmente el arte del México antiguo, ¿no? Después de finalizar su estudio, va a tener una beca y viaja durante 6 meses a Italia y Francia. Estudia, por supuesto, la obra de los grandes maestros, muy especialmente a Miguel Ángel, a quien admiraba enormemente. Y en París visita el Museo Etnológico del Trocadero.
Y allí va a encontrar va a ser muy importante este encuentro, encuentra una reproducción en yeso de una obra precolombina, que es Maya Toltuca, que se llama el Chacmol, y llama muchísimo su atención. Y bueno, va a ser trascendente. Después vamos a ver la trascendencia que va a tener esta pieza, el Chacmol, en su obra. A su regreso a Londres, asume el puesto de profesor en el Royal College of Art, que era donde él había estudiado, ¿no? Y en 1926 realiza su primera muestra colectiva, y en 1928 la primera exposición individual, la que fue recibida, no fue muy bien recibida, más bien de manera bastante frío, por la crítica, unos comentarios muy adversos. Sé también que en Inglaterra la tradición escultórica, a diferencia de la pintura, era casi inexistente en ese momento, ¿no? Entonces la crítica era muy conservadora. En 1929 se va a casar con una de sus alumnas del Royal College, que se llama Irina Radetzky. Y luego ya en la década de los 30 representa la fase más radical e inventiva de Henry Moore. Va a realizar viajes regulares a París, a fines de la década del 20 y a principios de la del 30, y entonces allá va a conocer a Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Jan Arp, junto a otros artistas que van a tener gran influencia en su obra. Se relaciona con el movimiento surrealista, de alguna manera, y se convierte en uno de los fundadores de este movimiento en Inglaterra, pero finalmente se va a desvincular de ellos, ¿no? Pero también fue en el año 36, se realizó en Londres una exposición internacional surrealista donde él es uno de los organizadores. Después va a ser profesor también en la Escuela de Artes de Chelsea. Estamos ya en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y durante la guerra, la escasez de materiales para poder dedicarse a esculpir lo obliga a realizar esculturas de muy pequeñas dimensiones y a dedicarse especialmente al dibujo. Entonces, a partir de 1940, realiza una serie de dibujos de las personas que estaban buscando refugio en los subterráneos del metro durante los bombardeos en Londres. Y curiosamente fueron estos dibujos de los refugios antiaéreos y no sus esculturas las que le daban a otorgar el primer reconocimiento. Entonces, por primera vez se va a valorar su obra por el público en general y por la crítica también, y su reputación comienza a extenderse por Inglaterra y también hacia otros países. En este periodo también su estudio en Hampstead fue bombardeado y se tuvo que mudar al norte de Londres, a una granja en la aldea de Perry Green. Es muy importante porque este lugar se va a convertir en su taller y su hogar por el resto de su vida. No se movió nunca más, que aumentaron sus ingresos notablemente, pero nunca se movió de este lugar, ¿no? Fue ampliando su casa, por supuesto, pero ahí se mantuvo hasta su muerte. Bueno, y allí en este lugar también trabaja, su trabajo va a reflejar un profundo interés en las relaciones humanas, las conexiones con el entorno natural muy, muy especialmente. Y en el 46 nace su única hija, Mary, dando lugar a una serie de obras también que evocan la vida familiar. Y bueno, su carrera va teniendo cada vez mayor éxito, y es invitado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York a realizar una gran retrospectiva de su trabajo. Entonces se va por primera vez, también viaja a Estados Unidos. Y después, solamente 2 años después, va a ganar el prestigioso Premio Internacional en la Bienal de Venecia. Viaja a México, viaja a Brasil. Y empieza cada vez a recibir comisiones más importantes, ¿no? En la década de los 50, muchas de estas obras para espacios públicos, lo que le permite también ya tener asistentes y trabajar a mayor escala, y colocar su escultura al aire libre, que era el sueño de toda su vida, ¿no?
Luego, las últimas 3 décadas de la vida continuaron de manera muy similar, con retrospectivas importantes en todo el mundo, comisiones, las que siguieron aumentando, un reconocimiento internacional, premios, en fin, ¿no? Y ha convertido entonces en uno de los más grandes escultores del siglo XX, ya en vida. Moore continuó realizando sus esculturas hasta su muerte, que sucede en 1986, cuando él ya tiene 88 años. Vamos a comenzar a ver las imágenes, por favor, si me las pueden ir pasando. Bien, bueno, aquí tenemos una imagen del jovencito, los 18 años, que está con su uniforme justamente cuando fue a la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, muy joven. La siguiente. También lo tenemos aquí, ya en la década del 20, ¿no es cierto? Con sus primeros trabajos de ese momento. Siguiente, por favor. ¿Sí? Un poco mayor. Esculpiendo. Él comienza esculpiendo, ¿no? Tallando la piedra, tallando la madera, ¿cierto? Y después ya en la década, a fines de los 40, él va a realizar sus obras en bronce. O sea, va a empezar a modelar su trabajo, ¿no? Esta ya es una escultura en bronce. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya nos encontramos con sus primeras obras. Madre e hijo a la derecha, y a la izquierda hay una escultura precolombina, ¿cierto? Del antiguo México, Xochipilli, que es el dios Xochipilli, ¿no? Entonces le atrae, señalaban que le atrae especialmente el arte mexicano, ¿no? Antiguo. Y él señala lo siguiente, dice: su pedregosidad, con lo que me refiero su verdad al material, su aproximación a una concepción dimensional completa de la forma, lo hace insuperable, en mi opinión, por cualquier otro periodo de escultura de piedra. Bueno, eso nos está mostrando, ¿no es cierto?, su admiración por estas piezas. Y también inicia en 1922, que es el año de esta escultura. Estamos hablando de un periodo muy, muy primero, ¿no? En Henry Moore, una de las temáticas más célebres, que es madre e hijo. Aparece a la derecha, es una escultura madre e hijo. Vemos que son esculturas de bloque cerrado, ¿no? Con mucha fuerza interna. Es así el arte precolombino, ¿verdad? Mesoamericano, ¿no? Y asume su mujer, su madre asume una postura muy similar a la deidad Xochipilli. La siguiente. La siguiente, por favor. Madre e hijo continúa con esta temática, ¿verdad? Siempre una escultura muy sólida, con formas cerradas, ¿no? La siguiente. Cabeza de mujer. En este momento, esta la realiza en hormigón, ¿no? Y en este momento el hormigón era un material para la arquitectura, para las construcciones arquitectónicas, y Moore es uno de los primeros en explotar su potencial artístico. Entonces, los grises oscuros de este material se alejan mucho del blanco, ¿no? Del blanco inmaculado, del mármol con lo que estaban esculpiendo sus compañeros. Esta obra es de 1926. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vemos una mujer reclinada. En este momento, bueno, no es la primera mujer reclinada que él realiza, pero es la más antigua que se conserva. No hay otra anterior, y es de 1927, también de hormigón. Él señala lo siguiente, dice: desde el principio la figura reclinada ha sido el tema de mayor importancia para mí. La primera que hice fue en 1924, y desde entonces probablemente más de la mitad de mis esculturas han sido figuras reclinadas. En realidad es como 3/4 partes de su producción son figuras reclinadas, ¿sí? Dominio absoluto de esta temática, ¿no? Y él se siente atraído por este tema, sobre todo por la estabilidad inherente que tiene estas figuras recostadas, ¿no? Dice que una figura reclinada podía encontrar su equilibrio sobre cualquier superficie,
y también reconoce el potencial expresivo de la figura femenina reclinada. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la primera comisión pública que le encargan, que es una escultura para viento de oeste, mira, y se coloca a la entrada de la sede del metro de Londres, una de las sedes del metro de Londres. Bueno, aquí hay diversas influencias, ¿no? Se ha dicho que tiene influencia de Miguel Ángel, de la Capilla Medici, de los Medici, perdón, pero también de las figuras mayas toltecas, ¿no? También hay influencia. La siguiente, por favor. Es una máscara. Este año, en 1929, él va a realizar 6 máscaras. 3 de ellas están hechas en piedra y otras 3 en hormigón. Bueno, él reconoció que su interés por las máscaras se vio también estimulado por el arte precolombino. Para esta máscara en particular, que estamos viendo, se inspiró en una máscara de basalto azteca, muy chica, que representa al dios Chipetotec, que vio en el museo, justamente en el Museo Británico. Pero aquí también la línea escalonada, que va aproximadamente desde la frente hasta la barbilla, sugiere 2 vistas separadas del rostro, ¿no? Una manera muy cubista de representar un rostro. Bueno, él también comienza a agregar pigmentos de colores a su escultura, a estas esculturas de concreto. Esta está hecha en concreto, ¿no? En esta época. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, esta es muy conocida, esta figura, la figura reclinada en 1929 también. Es la primera figura reclinada que realizó, inspirada ya directamente en el chacmol, y que se convertirá en una imagen arquetípica de la mujer. Entonces esta figura llegó a ser la más recurrente para él. La primera vez la vio en yeso, que les había señalado, en yeso en el Museo Etnográfico de Trocadero de París, pero antes la había conocido por unos dibujos del chacmol, de esta figura. Bueno, va a influir todo el resto de su vida, va a influir, ¿no es cierto?, este encuentro que tuvo con la imagen del chacmol. La siguiente. Aquí aparece él esculpiendo justamente esta figura, y él dice, sabía cuando la acabé que era la mejor escultura que había hecho hasta entonces, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen, vamos a ver el chacmol, el famoso chacmol. Esta es la figura del chacmol. Es una figura, esta exactamente es una figura maya tolteca que se encontró en el centro de Chichen Itzá, en México. Hay muchos chacmol. Es un nombre genérico, el de chacmol, en Mesoamérica, especialmente en esta región, ¿cierto? También en el altiplano central, ¿no? Hay una gran cantidad, y una figura muy misteriosa que a todos llama la atención. No se sabe cuál era su función, siempre va a aparecer con las rodillas flectadas, mirando hacia el espectador. La postura es la misma, siempre reclinado, y tiene una vasija en el vientre, ¿no? Se cree que se asocia a una deidad de la lluvia. La siguiente. Figura sentada que realiza aquí a la izquierda, una pequeña figura de alabastro en 1930. Entonces siente, y a la derecha también de nuevo hay un portaestandarte, también de la cultura maya tolteca, ¿no?, que también se encontró en Chichen Itzá, ¿no? Entonces él siente la necesidad de recuperar las esculturas ya olvidadas, dice, por la tradición occidental, y para construir un lenguaje plástico vital y auténtico. Y la escultura, este tipo de esculturas le parece auténtica, precisa, dice, por su tremenda fuerza, sin menguar del aspecto sensible. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, es una mujer reclinada. Aquí, bueno, aquí se desvía un poquito en cuanto al movimiento de la figura exacta del chacmol.
adquiere una posición diferente a las anteriores, la estructura forma unos contrastes más fuertes, ¿no? La cabeza girada, los ejes verticales y horizontales están más definidos, y presenta un intento entre la abstracción y el naturalismo, ¿no? Él señala acerca también, les voy a leer acerca de la figura reclinada. Dice: la figura reclinada ofrece la máxima libertad de composición y de espacio. La figura sentada requiere algo donde sentarse. No puedes moverla de su pedestal. Una figura reclinada se puede reclinar sobre cualquier superficie. Es libre y estable al mismo tiempo. Además está en reposo y eso se adapta a mí. Está justificando sus figuras reclinadas, ¿no? La siguiente. Madre y niño. Seguimos con esta temática, que es tan importante en él también. Talló en la década del 30, va a tallar varias esculturas de piedra que representaban a una madre y un hijo, ¿no? No estaba interesado, por supuesto, en representar el cuerpo humano de una manera naturalista, sino por esculpir las formas corporales más bien en su esencia, ¿no? Es una manera más expresionista en ese sentido. Utiliza la piedra, lo que se denomina la piedra verde Hornton, que es una piedra inglesa, ¿no? Que no había sido trabajada para la escultura. Y él señala lo siguiente, interesante, dice: en la primera parte de mi carrera me propuse utilizar materiales nativos porque pensé que, siendo inglés, debería entender nuestras piedras. Eran más baratas y podía ir a ver un albañil y comprar piezas al azar. Traté de usar piedras inglesas que no se habían usado antes para la escultura. Descubrí muchas, incluidas Hortonstone, al visitar el Museo Geológico que estaba al lado de mi universidad. Bueno, Moore en general le otorga una extraordinaria importancia al material, ¿no? Cree que su forma, su consistencia, sus accidentes van a determinar la obra, ¿no? Por ejemplo, el nudo en la madera, la fisura de la piedra, que no hay que esconderlo, ¿no? El material no se debe de esconder, siempre señalo aquello. Siguiente. Otra madre y niño. También está hecho en la piedra verde Hornton. Entonces, bueno, vemos, va a ser también uno de los temas centrales, ¿no es cierto?, de su obra, esta temática de la maternidad. Bueno, él tenía un vínculo muy estrecho con su madre, que era bastante corpulenta también, ¿no? Y su padre era más bien lejano, bueno, todo esto propio de la época victoriana. La cabeza de las madres y en general las cabezas de sus mujeres son desproporcionadamente pequeñas en comparación con su enorme, aquí en este caso con un enorme hombro, torsos masivos y la cabecita muy, muy pequeña, ¿no? La siguiente, por favor. Esta está realizada, esta pieza en hormigón también. Entonces, bueno, en estas primeras obras de mujer reclinada, los vacíos con los que nos vamos a encontrar acá, dentro de la escultura, son producto de las extremidades flexionadas, como es este caso, ¿verdad? Pero después sus figuras se van a volver más abstractas y ya tendrán, definitivamente van a tener agujeros, ¿no? Que penetran directamente el cuerpo, no todavía, ¿no? Y ahí va a empezar a explorar las formas cóncavas, convexas en la escultura. La siguiente. En los años 30, bueno, va a ser un periodo muy creativo y muy experimental también, ¿no? La abstracción, la base hacia el biomorfismo, una distorsión anatómica extrema también, entonces va absorbiendo todas las tendencias, ¿no es cierto?, del arte moderno, de vanguardia en ese momento, y esto va a ampliar los límites también de su arte, ¿no? Él va a compartir con muchos otros artistas estos principios de la modernidad, ¿no? Hay un nuevo espíritu de innovación también en el arte inglés en este momento, gracias a él y a otros de sus compañeros. La siguiente, por favor.
Esta pieza es importante, es una pieza pequeñita, se llama Composición de 4 piezas, figura reclinada, en 1934. Y estas piezas, estas 4 piezas van a adoptar, la forma en que están colocadas, van a adoptar la forma de una figura reclinada, dividida justamente en 4 partes, ¿no? En 4 partes distintas. Entonces, el primer ejemplo de la forma de Henry Moore, que divide el cuerpo humano en partes separadas, que después vamos a ver varias esculturas en este sentido. Y va a reflejar la influencia de Pablo Picasso en esta época, y también del surrealismo, ¿no? Está imbuido en estas tendencias en este momento, en toda esta década de 1930. Y él describe esta escultura, como dice, compuesta por la cabeza, la parte de la pierna, el cuerpo y la pequeña forma redonda, que es el ombligo, y que hace una conexión. Aunque están colocadas en una disposición compacta, ninguna de las 4 piezas se va a tocar entre sí, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar a la izquierda hay una imagen de Picasso, ¿verdad? Y la misma obra que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Entonces, estos son ya los experimentos de Picasso, estas son las soluciones a que llega, en un periodo que se asocia más al surrealismo, un periodo en donde Picasso sí asume ciertos elementos surrealistas en este momento, ¿no? Sobre todo en este periodo. Picasso nunca fue un surrealista, él siempre lo negó, aunque lo surrealista, el movimiento surrealista quiso siempre atraerlo a sus filas, ¿no? Pero él niega haber sido surrealista. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos una de sus esculturas de Henry Moore a la derecha, en madera, su figura reclinada, ya con estas oquedades, ¿verdad? Y a la izquierda hay una figura de Picasso, de su periodo relación, ¿no es cierto? Interesante ver la relación en la postura de la figura. Bueno, él llegó a señalar: todo lo que he aprendido se lo debo al Museo Británico y a Picasso. Esta es una figura, después tiene un periodo donde empieza a introducir cuerdas e hilos a la figura, a sus esculturas, entre 1937 y 1939, y que estos hilos tensados, van a recorrer los espacios, ¿no? Y bueno, tenía como objetivo el mejorar, hacer más visible el interior de la estructura. Estas estructuras tan orgánicas, ¿no? Pero también se inspira en modelos matemáticos que Moore había visto en el Museo de Ciencias de Londres, esto él mismo lo señala, y también está influenciado por el interés de Naum Gabo, de un escultor constructivista, ¿no es cierto? La manera que tenía Gabo de articular el espacio. Entonces hay una exploración de las relaciones entre forma y espacio y la interconexión de las partes dentro de una misma escultura. La siguiente, por favor. La siguiente. Cesta de pájaro, denominaron a esta escultura. Bueno, las mismas características, ¿no es cierto? La anterior era en bronce, ahora madera. En realidad la anterior estaba hecha en madera, ¿eh? La primera versión de esta época estaba hecha en madera, se destruyó y la realizó posteriormente en bronce, ¿no? Pero el original de la anterior era también en madera. La siguiente. Esta pieza, una figura reclinada en 1938, porque ella empieza a mostrar la intención de Moore de ir relacionando sus esculturas con el paisaje, ¿no? Especialmente esta figura femenina. Esta obra también está tallada en esta piedra autóctona inglesa, piedra Horton verde, y se aprecia en su forma ondulaciones, que son muy propias también de las colinas, de un paisaje inglés, ¿no? La realizó para un arquitecto amigo, que quería emplazarla estaba construyendo una casa y la quiso emplazar en su jardín. Entonces, esta relación entre el cuerpo y la tierra es muy, muy importante para Moore en este momento.
Entonces, estas asociaciones con el paisaje en que aparecen en el cuerpo femenino, la mujer también se va a imponer como una imagen de madre tierra, como un símbolo de protección ante el mundo, un mundo amenazado por la racionalidad. Entonces Moore va contrastando y comunica la masa con el vacío, señala la correspondencia entre lo interior, lo exterior, entre la obra y el entorno. Muy importante para él el entorno donde se va a encontrar su escultura. Decía que el secreto del agujero es la fascinación enigmática de las cuevas, las colinas y los acantilados. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una figura bastante atrevida, ¿no es cierto? Bastante rupturista en su momento. Aquí hay una forma frágil, sinuosa, que marca una trayectoria también más libre en cuanto a la expresión de su creación. Representa el cuerpo humano como una forma casi esquelética, ¿verdad? Como podemos ver acá, y va a revelar la influencia que tiene en este momento de Picasso, de las figuras de Picasso, tanto de escultura de Picasso como de la pintura, y también de Giacometti. Siempre su... bueno. Prisionero español se llama esta obra. Moore siempre demostró una clara postura humanista y no escondió tampoco cuál era su preferencia. Entonces, junto con los surrealistas ingleses, firmó en 1936 un manifiesto de protesta contra para la no intervención británica en la Guerra Civil Española, ¿no? No quiso ir a España a la guerra civil, no pudo, había una delegación de artistas británicos a España en este sentido, porque el gobierno británico no le concedió el permiso para salir del país, ¿no? Pero conmovido con la guerra civil española, va a realizar esta litografía, ¿no? Que se denomina Prisionero Español. Bueno, durante los años de la guerra, decíamos, los materiales muy escasos y Moore le resulta imposible ejecutar grandes proyectos escultóricos. Y también, cada vez más consciente del efecto devastador de la guerra, comienza a dibujar a los londinenses que buscan refugio en el metro, ¿no? El metro subterráneo de los ataques aéreos alemanes de 1940. Entonces los dibujos que realiza son evocaciones muy poderosas del sufrimiento humano, las realiza en gouache, en tinta, y demostraron ser excepcionalmente perdón, populares entre el público británico. ¿Si puedes pasar la siguiente, por favor? La siguiente imagen, para ver los bombardeos. La cambié, Beatriz, no sé si la puedes ver. Ahora sí, recién. Ya, es que creo que hay un desfase entre que yo la paso y tú la ves. Ah, perfecto. Bueno, ¿pero la ven bien? ¿Sí? ¿Todos la ven bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces decíamos que evoca el sufrimiento, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo con estos ataques aéreos, ¿no? Este refugio que buscan los londinenses en el metro, ¿no?, en los subterráneos del metro. Y bueno, empiezan a ser muy populares en el público estas imágenes y aumentan la reputación de Moore, y el que ya les señalaba en su biografía, que curiosamente se hace conocido y popular a través de estos dibujos y no de su escultura, ¿no? Desde entonces va a ser reconocido ampliamente Henry Moore. Vamos a ver más bocetos tiene un cuaderno de bocetos de refugio. Otra imagen, vamos a pasar un poquito, estamos un poquito atrasados contra el tiempo con este desfase que tuvimos al inicio, este problema tecnológico. Bueno, son muchos, ¿no? Son muchos. Aquí esta se llama, la anterior se llama Refugio Durmiente, 2 mujeres y un niño. ¿Anterior? ¿Sí? ¿Se puede pasar la anterior? ¿Esa está bien o la anterior? Sí, no, esa, sí. Yeah. No, quería decir solamente que se llama Refugio Durmiente, 2 mujeres y un niño. La siguiente. Ahora sí. Claro, estas son, aquí aparecen 2 madres con sus hijos en brazos.
Entonces también vuelve este tema, ¿no? De la madre y el hijo, casi una obsesión para él esta temática, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña obra sobre papel, formada por estas dos madres, con su niño en el regazo, y que los protegen con sus mantos. Entonces hay una sinuosidad orgánica de la forma, están en total sintonía también con su obra escultórica, ¿no? La relación entre lo interno y lo externo, que es otra de las inquietudes formales muy permanentes en Moore. Esto está realizado en una técnica mixta con tinta, lápiz de cera, acuarela también, que a comienzos de la guerra había empezado a trabajar con estas técnicas. Siguiente. Bien, 3 figuras sentadas. Bueno, justamente en este momento, el director de la National Gallery de Londres, Kenneth Clark, un personaje muy importante en el mundo del arte, es Kenneth Clark, recibe de parte de él una invitación para convertirse en el artista oficial de guerra. Entonces, durante más de un año se dedica en forma exclusiva a elaborar numerosos apuntes y dibujos inspirados en aquella visión, que después la va a realizar ya en su casa, ¿no es cierto? En el lugar donde haría, en su taller, en su casa de campo de Perry Green, en las afueras de Londres. La siguiente, por favor. Bueno, aquí aparece, esta es una fotografía donde está él en uno de estos subterráneos del metro. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay también la mujer de nuevo, ¿no? La maternidad, ¿cierto? Y luego va a recibir un pedido, una comisión para realizar una escultura de la Virgen y el Niño en la iglesia de San Mateo. Y bueno, estas son obras realizadas en el metro, pero que van a también tener importancia para la realización de esta escultura, ¿no? Vamos a ver las maquetas que realizó para la Madre, la Virgen y el Niño. La siguiente, por favor. Aquí hay otra, no, estas siguen siendo del metro, ¿no? De los refugiados, de estos refugios subterráneos. También, sí, también. Aquí nos vamos a detener, ¿no? Entonces, esta es una serie de maquetas preparatorias que esculpe Moore para probar el diseño de una gran escultura en piedra de la Virgen y el Niño, ¿no? Que le encarga de decir como motivo un 50º aniversario de la consagración de la iglesia de San Mateo en Northampton. Fue el primer encargo importante, público, de Moore, y lo que le brinda también la oportunidad de desarrollar su interés en esta temática, ¿no? De madre e hijo, pero ahora con representaciones más tradicionales del tema, que se ajustaban más a las demandas de la comisión, ¿no? De la iglesia. Y el encargo surgió porque el vicario vio varios dibujos del refugio de Moore en una exposición y señaló, ese es el tipo de hombre que debería trabajar para la iglesia. Su trabajo tiene la dignidad y la fuerza que se necesita desesperadamente hoy. La siguiente, aquí vemos todas las maquetas que realizó. Acá hay una, claro, justamente esta es una que se inspiró también para realizar estas maquetas, una de las obras que dibujó en el metro, ¿no? Mujeres y niñas en el metro. Aquí hay una pequeña maqueta que esta la realizó, no es la definitiva, la realizó varias de ellas. Realizó 12, las anteriores que vimos son 12 maquetas para la Virgen y el Niño,
y algunas de ellas las realizó en bronce, que le gustaron más, las realizó en bronce, ¿no? Pequeñitas, ¿sí? En bronce. Bueno, esta no fue seleccionada, ¿verdad? Por quien comisionaba este encargo, pero a él le gustan, son 5 las que él selecciona para fundirlas en bronce. Y ahora sí vamos a ver bueno, obviamente aquí la postura, ¿no es cierto? Se relaciona mucho más con el dibujo anterior que vimos, ¿no es cierto? Esta mujer sentada con una falda corta. Y la postura no es muy característica de la Virgen, y por supuesto no, esta no fue seleccionada, ¿no? La que sí fue seleccionada es la siguiente. La siguiente, esta es, sí, la Virgen y el Niño, entre 1943-44, tiene 1,5 metros aproximadamente de alto, y está en la iglesia parroquial de San Mateo, ¿no? La realizó también en la piedra de Hornton, esta piedra característica que a él le gustaba tanto por ser inglesa, ¿no? Es una persona muy sencilla, o sea, no trabaja en mármol, solo excepcionalmente va a trabajar en mármol. Incluso la reina de Inglaterra rechazó el nombramiento de caballero, ¿no? del Imperio Británico, ¿no? Sir, y dijo que no, él era un hombre sencillo y no pretendía tener ninguna nominación de ese tipo, ¿no? Bueno, en 1946 van a ser su hija, que es la única hija, y esto le inspira también para seguir tratando el tema ya de la maternidad y de la familia, ¿no? Empieza a crear una serie de grupos familiares, por lo general en bronce, como el que estamos viendo acá. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, el tema del grupo familiar concuerda mucho con las preocupaciones de ese momento, preocupaciones sociales, políticas de la posguerra de Gran Bretaña. Se hablaba mucho había una gran preocupación por la fragmentación de las familias, ¿no? Entonces, una familia estable, con una madre como figura central, se consideraba crucial para reparar los daños producidos en la guerra. Claro, hay y realiza en este momento, este no es no es de los subterráneos, ¿no? Realiza este dibujo también de una familia. O sea, amplía la maternidad ya a una familia. ¿La siguiente? La siguiente, por favor. Bien. Otra. Son muchísimas las obras que realiza de grupos familiares, ¿no? Sí, podemos pasar. Siguiente. Entonces, bueno, después de la guerra ya el arte de Henry Moore fue finalmente aceptado, y también el arte moderno va siendo aceptado ya en Inglaterra, ¿no? El arte moderno en general. Y bueno, lo que estamos viendo acá es un modelo, esta pieza se llama Modelo para figura reclinada, formas externas e internas, ya de 1951, está realizado en bronce, ¿no? Bueno, la hizo pequeñita, después la fue repitiendo a mayor altura, incluso también hizo una obra de estas en madera de olmo, que también él utiliza las maderas de olmo, que una madera inglesa, ¿no? También en Inglaterra la hizo ya después muy grande, de 2,5 metros. Bueno, con respecto a esta, que es diferente, ¿no es cierto? Esta imagen, esta escultura, dice Henry Moore, dice, ya no es necesario encerrar la escultura, limitarla a una sola unidad de forma. Podemos comenzar a abrirla, a relacionar y combinar varias formas de diversos tamaños, secciones, direcciones en un todo orgánico. Eso es lo que está reflejando acá. Las grutas, el vacío, las formas envolventes, la excavación de los volúmenes sólidos para revelar formas internas, ¿no? Lo que podemos apreciar. Bueno, esto lo lleva a elaborar un espacio entre formas tan importantes y variadas que es como el que estamos viendo acá, ¿no? También la masa y el vacío dialogan,
hay una tensión que sostiene sus esculturas. También la imagen del embrión dentro de una forma protectora que lo envuelve, también se encuentra ese concepto. Bueno, es un descubrimiento para él también, este descubrimiento del espacio interno y la masa está horadada, vacía, y encierra en su cavidad uterina un núcleo, aludiendo también al ciclo de la vida. La siguiente, por favor. Esta otra figura reclinada, ya vemos también, ¿no?, cómo ha cambiado, se ha modificado su estilo, y esta figura reclinada la realizó en 1951, se la pidieron para un festival, el Festival de Gran Bretaña en 1951, fue un festival muy importante, se invitan muchos artistas, más importantes del momento, para conmemorar el resurgimiento cultural del país tras la Segunda Guerra Mundial y las secuelas de la guerra, ¿no? Él le gusta mucho esta figura. Henry Moore dice que es una de sus obras más importantes, y dice que también es la primera en la cual logré hacer que la forma y el espacio fueran culturalmente inseparables, ¿no? Eso señaló alguna vez Moore. Hizo 5 piezas fundidas en bronce de la escultura. Por lo general, él hace 5, 6, 7 piezas, ¿no?, de cada una de las esculturas en bronce, sea el tamaño que sea, ¿no? Él dice, tal vez esta es mi primera escultura en la que el espacio y la forma son completamente dependientes uno del otro, y en la que están inseparablemente unidos. Había alcanzado el punto en que quería que mis esculturas fueran realmente tridimensionales. Cuando comencé a practicar agujeros en mis esculturas, estos tenían un carácter autónomo. Ahora el espacio y la forma están naturalmente fundidos y forman una unidad. Bueno, esta época ya recibe muchos encargos importantes, la mayoría de ellos también para exteriores, lo que le gusta muchísimo, decíamos, ¿no es cierto? Y van a llevar también a aumentar el tamaño de sus obras, ¿no? Vamos a ver a continuación una escultura que le solicitan para la coronación, la época de la coronación, estamos en la época de la coronación de la reina Isabel II, ¿no? La denominó Rey y Reina, se realizaba entre el 52 y 53, encargada justamente con motivo de la coronación. Pero el tema de él no es la monarquía constitucional moderna, ¿no? Se centra más en una antigua concepción de un monarca, de otras culturas, ¿no es cierto? Como un ser divino, en fin, o bendecido por Dios. Bueno, en esta escultura él combina elementos naturalistas, por ejemplo, las manos y los pies. Después vamos a ver un acercamiento de las manos y los pies muy naturalista, con elementos mucho más abstractos, ¿no?, del cuerpo y especialmente de la cabeza. Si quiere, seguimos la siguiente para ver detalles. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Beatriz, ¿no las ves? Porque las estoy cambiando. Alguien me está... Ahora sí. Alguien me está diciendo, Cecilia, que acá se abre el chat, como la escultura de Puerto Montt, dice, exactamente, como muy buena relación. La escultura de Puerto Montt, ¿cierto? De esos novios, no me acuerdo cómo se llama, ¿cierto? Que están mirando el mar y que ha sido tan polémica, ¿no? Una pareja mirando el mar, sí, muy erática. Bueno. Esta es, bueno, las cabezas muy abstractas, ¿no es cierto? Muy no naturalistas. Y las manos, creo que la siguiente de las manos. Sí, parece que tenemos un desfase. No sé si ya están viendo las manos. Sí, están las manos, ¿las ves? Sí, ahora sí, sí, hay un desfase. Bueno, sí, sí. Gracias. Bueno, una mano, esta es una de las manos no sé si del rey o la reina, ¿verdad? Pero, y las manos, y los pies también, ¿eh? Son muy, muy, muy naturalistas. Bien, continuamos con la siguiente escultura. Alguien pregunta dónde se ubican estas esculturas.
hay varias, ¿no? Él realizó varias. Una de ellas está en su casa, esta granja, que ahora es un museo precioso, donde hay muchas esculturas de él al aire libre, y una de ellas es justamente el rey y la reina. Pero no sé cuántas hizo realmente de este bronce, ¿no? Pero generalmente hace unas 5 o 6 esculturas, o 7, hasta 9, por ahí ha hecho hasta 9 de algunas. Bueno, la siguiente. Esta, bueno, figura se denomina figura, no, la anterior, la anterior. La anterior, por favor. Figura reclinada vestida. Él viaja a Grecia en 1951, entonces esta es hay una visión, ¿no es cierto? Hay una serie de características que están influenciadas por su visita al ver las esculturas del Partenón. Mantiene esta pose escultura de Chacmol, pero el ropaje proviene de la técnica griega, ¿no? De las esculturas femeninas griegas, ¿no? Que vio justamente en Grecia. El drapeado para él puede subrayar la tensión de una figura, pues donde la forma empuja hacia afuera, como en los hombros, los muslos, los pechos, etc. Se puede poner tirante casi como una venda, ¿no? Eso es lo que señala en cuanto a esta vestimenta drapeada de la escultura. La siguiente. Figura reclinada, formas externas. Este trabajo también es emblemático. Abandona ya la frontalidad en favor de una plena tridimensionalidad, ¿no? Entonces, el interés del artista en la creación del espacio lo lleva a incorporar estos agujeros que permiten, o sea, perforando el bloque de lado a lado, y le da al espectador la posibilidad de observarla de de diferentes caras del objeto, ¿no? De diferentes ángulos. También aquí la ondulación de las formas puede recordar a colinas, cuevas, en fin, ¿no? Entonces la escultura de Moore de estos momentos ya tiene tantos puntos de interés, tantos ángulos de interés, que nosotros, lamentable, porque la fotografía nos va a captar solo un ángulo, ¿verdad? Porque hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que mirar los diferentes ángulos, y es tremendamente interesante desde el ángulo que nosotros podamos tener. La siguiente. Después la UNESCO le encarga estos grandes encargos, le encarga esta figura, una figura también, que se le llamó Silueta en Descanso. Yo no tengo dudas, no sé si él le puso el nombre Silueta en Descanso, o si en la UNESCO después le pusieron Silueta en Descanso, porque no le ponía títulos a las obras. Decía que el título le quitaba el misterio a una escultura, a una obra. Este es un modelo en bronce de la que va a ser después, porque la va a hacer en mármol. Entonces esto es para colocarla frente del edificio de la UNESCO en París, y bueno, realiza una cantidad de dibujos, bocetos, esto siempre hace Moore, y bueno, decide hacerla en mármol travertino, no en bronce, por el color, ¿no? Decía que el color iba a ser demasiado oscuro ante los cristales de la fachada de este edificio, ¿no? Es la mayor de sus esculturas realizadas en piedra, que es esta. La siguiente vamos a verla ahora en piedra, en mármol. Ahí está él, junto a su escultura, ¿no? La siguiente. Otra vista de la escultura. Es monumental, ¿no? Tiene un carácter monumental. Bien. Y luego empieza a dividir la figura, ¿no? En dos piezas. Esta figura reclinada en dos piezas, número 2, de 1960, tiene 3 metros de longitud. Y él dice, esta escultura es más independiente que cualquiera de mis obras, al tener dos piezas
deja de parecer una mera representación de una figura reclinada. Las figuras que la forman son una mezcla, una fusión del cuerpo humano con las formas rocosas y con el paisaje. Y al igual que una metáfora en poesía, dan un nuevo aspecto a cada elemento y tal vez un nuevo significado. Y después las divide también en 3 piezas. La siguiente. No, esta también es de 2 piezas, esta es posterior, ¿no? Esta escultura es posterior. La siguiente. Esta es la maqueta, ¿eh? Esta la puse porque es la maqueta que la hacen, siempre las hace pequeñitas. Pueden ser esculturas en bronce de gran tamaño, pero siempre las hacen bronce pequeñitas para ver cómo se ve, ¿no? Aquí está en su estudio, podemos ver qué tiene en el estudio también, tiene una cantidad de hueso, tiene una fascinación por los huesos, eh, caracoles, en fin, ¿no? Todas estas formas orgánicas de la naturaleza. Él salía a recoger, cerca de su casa, salía a recoger también madera, trozos de lo que fuera, ¿no? O sea, siempre formas orgánicas que eran gran fuente de inspiración para él. Siguiente. Aquí está haciendo una de estas esculturas separadas. Me gustó esta fotografía que encontré. Vale, cómo trabaja, ¿no? De una manera que no nos habríamos imaginado, arriba una silla, ¿verdad? Esto es un yeso para después ser fundido en bronce, esta pieza. Siguiente. Aquí está dividida en figura reclinada en 3 piezas, ¿no? Esto ya es de los años 60, inicio de los años 60. Bueno, entonces son como peñascos, ¿no? Como peñascos erosionados, de asociación, erosionados por el viento, ¿verdad? Y de ello emerge una forma humana, bueno, es la metamorfosis de la figura humana en el paisaje. La siguiente. Esta pieza está en el Lincoln Center, en Nueva York. Y es una de las, creo que es la primera, si no me equivoco, la primera comisión que le encargan desde Estados Unidos. Después va a realizar una gran cantidad de obras en Estados Unidos y muy relacionado con el arquitecto Ian Pei, especialmente en la década de los 70, ¿no? Bueno, aquí también hay una figura, ¿no es cierto?, separada en 2 piezas. Siguiente. No, estoy viendo la hora, me está pillando la hora. Vamos a irnos rápido. Esta es la misma escultura, en el Lincoln Center de Nueva York. Hay otra copia en un hospital en Londres también, hay una copia de esta pieza. La siguiente. Bueno, esta obra es interesante. Nos alejamos de la figura reclinada, ¿verdad? Se llama pieza de bloqueo, pide 3 metros de alto, está en la Fundación Henry Moore. En este lugar, les decía, donde está su casa de campo, que ahora es museo, aparece su taller también, también ahí bueno, se encuentra la Fundación Henry Moore, que es una fundación que ayuda a artistas jóvenes, a una serie de proyectos, ¿no? Bueno, él explicó esta escultura. ¿Qué le inspiró a realizar esta escultura? Dice, una vez estaba jugando con un par de piedrecitas que había recogido, cosa que hacía muy frecuentemente, ¿no? Porque en los campos detrás de mi casa hay una gravera con piedras de miles de formas y contornos diferentes. Solo hay que ir allí para encontrar 20 nuevas ideas. En resumen, estaba jugando con 2 piedrecillas que encontré y de un modo u otro estaban unidas y no podía separarlas. Así que me pregunté cómo habían podido adoptar esa posición como un puño fuertemente cerrado. Finalmente lo conseguí y girándolas e inclinando las 2 piezas se separaron. Esto me dio la idea de crear 2 formas que pudieran hacer algo similar y que después llamé así porque estaban bloqueadas juntas. O sea, siempre la inspiración es la naturaleza, son las formas orgánicas, las piedras, los huesos, en fin. ¿La siguiente?
doble óvalo. Justamente esta pieza en donde está, se hizo varias copias, pero esta copia es la fotografía que tenemos, creo que es de la Fundación Ford, de su granja, ¿no? De su casa estudio. Doble óvalo, ya estamos en 1966, 5,5 metros, son obras ya muy, muy grandes, ¿no? Hay 3 copias de esta pieza. Entonces va, bueno, estaba leyendo que sí, que se va a retrasar un poquito el término, que bueno, el término de la presentación. Entonces el 60 cada vez va haciendo esculturas más abstractas, monumentales, y donde va a explorar diversas ideas, ¿no? Ahora sus trabajos se empiezan a relacionar con el filo de cuchillo, donde incorpora formas delgadas con bordes muy afilados, ¿no? Esta obra es muy original, las 2 formas no son idénticas, y están relacionadas como vértebras también de una columna. Bueno, si uno entra entre ellas dos, dicen que se puede experimentar la energía dinámica de ambas formas, ¿no? Y bueno, para él siempre la forma y el espacio son inseparables. Es una obra muy armónica, tiene un sentido de ligereza y también de monumentalidad, ¿verdad? La siguiente. Por favor. Esta sí tengo la certeza de que está en esta granja, ¿no? En la fundación. Bien. No, la anterior, por favor. La anterior. ¿Puedes repetir hacia atrás? Bien. Bueno, Henry Moore señala, solamente quería decir esto, la escultura es un arte al aire libre, la luz del día, y para mí su mejor marco y su complemento es la naturaleza. Solo para decir eso quería repetir la siguiente. Y es verdad, son maravillosas las esculturas al aire libre, ¿no? En espacios públicos, se va modificando de acuerdo a la época del año, a la hora del día, si llueve, en fin, ¿no? Es muy interesante los cambios, la importancia del lugar donde se ubica una escultura, su relación con el entorno es fundamental. Ahora, muchas de sus esculturas, como esta que estamos viendo acá, también la misma pieza, se encuentran en ciudades, en edificios, especialmente en Estados Unidos, que le pide al arquitecto Pei, ¿no? que haga obras que pone justo frente a los edificios que él ha realizado, ¿no? Él dice que no le gusta tanto ver sus esculturas en una ciudad junto a los edificios, eso lo señaló también, ¿no? ¿La siguiente? Esta escultura es muy, muy bella también. O sea, miren ese entorno de un invierno, de un día invernal, precioso. Y se va a ver diferente si vemos un día de primavera o con calor, lo vamos a observar de una manera muy distinta, ¿no? Óvalo con puntos denominó, 1968 ya estamos, una escultura grande, 3 metros 32. Y él también dice que nació esta escultura a partir de la observación de una piedra pequeña que encontró en su estudio. En esta piedra habían 2 puntos de contacto en medio con una forma hundida, ¿no? Bueno, aquí vemos de nuevo la importancia del hueco, ¿cierto? Que es el espacio hueco que se hace expresivo y forma parte esencial de la escultura. Entonces, la masa se destaca por el contraste con los huecos. Esta escultura horadada, perforada o fragmentada, como en otros casos, permite estas uniones entre la escultura y el espacio circundante, ¿no? Entre el aire y el mundo. ¿La siguiente? ¿La siguiente, por favor? Aquí ya se llama esta escultura de 3 piezas vértebras, o sea, realmente su inspiración es, ¿cierto?, en el mundo de los óseos. 68-69, es muy larga,
a ver, están preguntando si hay obras en Chile, artistas inspirados. Sí, a ver, aquí me voy a tener un poquito importante esta pregunta de Marcos Correa. En Chile no hay escultura, que yo sepa, no hay escultura de Henry Moore. En América Latina hay muy poquitas, hay en Venezuela, en México, no sé en qué otro país, pero no hay más que eso, o sea, hay muy poquita. Lo que sí hay en Chile, que tenemos en el Museo Rally, justamente unas litografías de Henry Moore, ¿no? Muy, muy bellas, voy a mostrar después, voy a mostrar 3 litografías que realizó más o menos en el año 80, ¿no? Pero no hay. Y en cuanto a la influencia, al final me voy a referir a la influencia de a qué artistas chilenos ha influido Henry Moore. Al final voy a hablar un poquito de ella, ¿no? Bueno, vemos entonces las vértebras. Claro, y la importancia de los huesos. Dice, los huesos hay una estructura de un vigor sorprendente, una forma, una dureza tensa, una sutil transición de una forma a otra, y su sección ofrece una inmensa variedad. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, es la misma pieza, ¿no? En nuestro contexto. Siguiente. Es la misma. Bien. Otra. Entonces vemos como distintos ángulos, porque tenemos una escultura muy distinta, ¿no? Ahora, esta foto es genial, porque le regalaron un cráneo de elefante, ¿no? Un amigo tenía un cráneo de elefante y se lo regaló, y está aquí fascinado con el cráneo de elefante, ¿eh? Con su fascinación con los huesos. Entonces, bueno, realiza una serie de litografías, de dibujos, litografías, basados en este cráneo de elefante. La siguiente. Esta es una de las litografías inspiradas en el cráneo en estos huesos del elefante, ¿no? La siguiente. Bueno, estas formas conectadas, reclinadas, así se denomina esta obra. Bueno, es una forma exterior que protege y que encierra otra. Ahí me pregunta si hay obras en Museo Rally, claro, en Punta del Este, hay varias. Justamente aquí voy a mostrar, las litografías son del Museo Rally de Punta del Este, ¿no? Hay varias obras, pero claro, la pregunta era en Chile, ¿no es cierto? En Chile, esculturas no, que yo sepa, a no ser que un coleccionista tenga por ahí guardadito una escultura de Henry Moore, pero que no la ha dado a conocer públicamente. No, creo que no hay. Bueno, decía una forma exterior que protege a otra que está en su interior. Entonces nos habla esta misma exploración, ¿no? De la forma, de esta delimitación, de protección, este mismo concepto que ya hemos hablado, ¿no? Externo-interno. Él dice, la armadura es una concha exterior como la concha de una tortuga que está ahí para proteger las formas más vulnerables, igual que la armadura humana está ahí para proteger el cuerpo humano. A veces esto ha dado lugar a la idea madre-hijo, donde la forma externa, la madre, protege a la forma interna, que es el hijo, ¿no? La siguiente. Bueno, esta figura reclinada, pierna de arco. Estamos viendo esta escultura en México, en el Palacio de Bellas Artes. Ahí se realizó en el año, en 2014, justamente una exposición en homenaje a Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz cumplía 100 años de su nacimiento, y se llevó esculturas u obras de arte de muchos artistas importantes, porque Octavio Paz escribe, es un tremendo crítico, ensayista, muy apasionado por el arte, tanto del arte antiguo como del arte contemporáneo, ¿no? Entonces llevaron esta obra, que se llama Figura reclinada, pierna de arco, la llevaron, se ve bellísima, ¿eh? Esta foto la encuentro realmente preciosa, ¿no? La siguiente. Es la misma pieza vista de otro ángulo y en otro lugar, ¿no? Me gusta cómo está separada en 2 piezas esta figura reclinada.
La siguiente. Bueno, este es el Gran Arco, se llamó, tiene casi 6 metros de altura. Esto también fue un encargo del arquitecto para Estados Unidos, esto está en Indiana, en el 71. Esta es la más arquitectónica, se dice, de las esculturas públicas de Moore, ¿no? Tiene un acabado muy rugoso, da la sensación de hueso, de carne, también de hueso por la forma de la escultura. Él la había hecho antes en el MoMA, esta escultura mucho antes había hecho una versión más pequeña, ¿no? Yo creo que todavía está en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Nos vamos a ir más rapidito. Siguiente. Lo interesante es que para instalar esa pieza se consideró la posición del sol. Entonces, claro, tiene una inspiración también en Stonehenge. Estas son litografías que realiza sobre este sitio, ¿no es cierto? Este sitio arqueológico maravilloso de Stonehenge que está tan cerquita de Londres. La siguiente. Esto es interesante, que madre reclinada e hijo. Entonces en esta obra fusiona dos de sus temas favoritos, ¿no? La madre, el hijo y la figura reclinada. Ahora, esta combinación es poco frecuente en Henry Moore, ¿no? En su obra. Solo hay 3 bronces, me parece que solo hay 3 bronces a gran escala que presentan figuras reclinadas como madres también, ¿no? La mayoría de sus obras está sentada, la madre con el niño está sentada. Esta es una gran figura de pie, se llama Gran Figura de Pie, Filo de Cuchillo, 1976 ya, mide 3,5 metros. Y señala que surge a partir de un hueso de pájaro que encontró Henry Moore. Y que le añadió a este hueso, le añadió una cabeza y un pie, y a partir de esos elementos visualiza una escultura monumental con la que quiso evocar el espíritu de la gran escultura griega, la Victoria de Samotracia. Entonces, sí, pues transmite y logra transmitir sensaciones de ingravidez, de verticalidad flotante. La materia parece moverse, ¿no es cierto? O sea, logra un movimiento poético vivo en esta obra. Y por supuesto la perspectiva también cambia de acuerdo a cómo el espectador se va moviendo a su alrededor y se van alternando estos bordes afilados con la solidez y las redondeces también, ¿no? de la figura. Puse esta fotografía porque aquí está una maquetita, estaría el hueso de pájaro, no sé, se ve muy bien, y estaría una maquetita de que él se inspiró, ¿no es cierto?, para realizar esta escultura. La siguiente. Ya estamos en las últimas piezas. Espejo, el nombre del andado es Espejo con borde de cuchillo de 2 piezas. Bueno, esta está en la National Gallery en Washington, también es un encargo de Pei para este edificio maravilloso que hizo el arquitecto, ¿no? Y esta es una de las obras de mayores dimensiones que realizó Moore, tiene más de 7,5 metros de altura, ¿no? Vamos a ir rápido, siguiente. Terminar de ver todo. Bueno, aquí justamente tengo unas litografías realizadas entre el año 1979 y 1981 Henry Moore, y que se encuentran en los museos Rally, ¿no? El Museo Rally de Punta del Este y también alguna de ellas acá en el Museo Rally de Santiago. Que ahí podríamos, estos maravillosos dibujos podríamos verlos ahí, ¿no? Alguien pregunta la relación que tuvo con su madre. Bueno, estoy contestando ya las preguntas, ¿no? Porque yo creo que no vamos a tener tiempo final. La relación, sí, lo señalé en algún momento, la relación era muy estrecha con su madre, ¿no? No así con su padre, el padre era bastante lejano. Bueno, la madre tenía 8 hijos, pero era una mujer, parece que tenía una relación muy, muy cercana, muy de protección, y era una mujer muy grande, muy corpulenta, ¿no? Si vamos pasando estas piezas, son maravillosas, ¿eh? Estas litografías que hay en el Museo Rally son preciosas, son muchas, ¿eh? Yo seleccioné 3 nada más, con diferentes temas. Uy, no veo bien la imagen, no sé cuál es. ¿Tiene un niño? No, no tiene un niño, ¿no? La veo pequeñita, la veo tan pequeñita. Sí, tiene un niño. Si quieres pasar a la siguiente. Tiene un Oh, niño. está perfecto. No, está bien, está bien, está bien, está bien.
Está perfecto. Está perfecto, ya. Bueno, Gracias. dale con la siguiente. Sí. Y esta es la última obra que vamos a ver de él, Gran figura en un refugio, se llamó esto entre 1985 y 86, recordemos que 86 es el año de la muerte de Henry Moore, tiene más de 7,60 metros esta escultura, ¿no? Aquí está también en la Fundación Henry Moore, en Londres, en su casa, en el jardín de Perry Green, y bueno, es como casi arquitectónica esta obra, ¿no? Entonces se termina el año de su muerte, incluso cuando él muere todavía no se sabe a dónde se va a ubicar, ¿no? Pero se encuentra, hay dos piezas, una se encuentra en su casa, en su jardín, decía, y el otro se envía al Parque de los Pueblos de Europa en Guernica, en la región vasca de España, siendo también referencia a la tragedia, ¿no es cierto?, de Guernica, que sufrió este bombardeo espantoso que sufrió este pueblo español y que también del que hizo esta maravillosa obra Pablo Picasso, Guernica, ¿no? Bueno, desde su muerte, sí, en 1986, el interés por su trabajo ha crecido permanentemente y sus obras las encontramos en cientos de museos, en espacios públicos, en más de 40 países hay obra de él. Y su influencia ha sido también muy notable para varias generaciones de escultores británicos y para escultores de todo el mundo en realidad, ¿no? Entonces en Chile me quería referir solamente, hay varios escultores que yo veo que tienen en Chile que tienen influencia de él, pero quería detenerme en Marta Colvin, la siguiente. Aquí está, sí, la anterior es la casa, ¿no? Es la casa que ahora es su fundación, que fue ampliando, y que vivió desde la Segunda Guerra Mundial, vivió en esta casa, ¿no? Este es el taller, está su taller ahí, ¿no es cierto? Con todas estas piezas, todas sus colecciones de piedras, de maderitas, de hueso que encontraba, ¿no? El siguiente. Bueno, aquí sí, una pieza de Marta Colvin lo conoció, ¿eh? Tiene es bastante cercana, yo creo, la influencia de Colvin con Moore. En 1948, Marta Colvin obtuvo una beca del gobierno francés para estudiar en París, y en el 1951, perdón, fue también becada para Londres, para ir a estudiar a Londres, y allí conoce a Henry Moore. Por ahí en algunos textos señala que fue ayudante de Henry Moore. Yo no tengo la certeza, podría ser, pero sí sé que establece una amistad y un contacto fluido entre ambos. Y él le cuestiona, dice que haya decidido viajar al primer mundo para perfeccionarse, cuando América, dice, América es la cuna de la escultura. Eso le señala en este momento Henry Moore. Y le recomienda estudiar a fondo la escultura precolombina. Bueno, esta obra se llama Eslabón, es de 1956. ¿Y la siguiente? Y esta obra también, Madre Niño, ¿verdad? Se llama Germinal y del año 51. Es una madera de 1,20 m de altura. Esta está en una colección particular y la primera en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, hemos terminado. Mil disculpas por tanta interferencia. Pero bueno, muchas gracias por haber estado hasta ahora con nosotros. Muchas gracias a ti, Beatriz. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy día. Gracias por la paciencia, porque al pasar la presentación había un pequeño desfase. Y gracias a ti por contestar las preguntas también del chat. Quedaron todas las preguntas con respuesta. Cualquier duda que quede pendiente están a disposición nuestros correos para poder resolver las inquietudes que hayan quedado. Y en virtud de la hora y de nuestro compromiso contigo, Beatriz, te queremos dar de nuevo las gracias por tu generosidad con tus conocimientos y por hacernos este viaje en relación a la vida y obra de Henry Moore. Muy bueno. Y muy bueno.
Nos Gracias. vemos la próxima semana Muy bueno. con la charla de Arman. Gracias, muy bueno, excelente, fascinante. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, Beatriz. Yo te haré Gracias. llegar todos los Hasta la positivos próxima. comentarios del chat. Precioso, gracias, gracias.